Hola, bienvenida, bienvenido al primer podcast de este 2021. Para empezar este año quiero hablarte sobre algo que es muy típico en estas fechas, que es todo el tema del propósito o los propósitos, de hacia dónde quieres enfocarte, qué es lo que quieres conseguir, todas estas cosas. Ha dado la casualidad que justo estos días en redes sociales, no sé si te habrás dado cuenta que se ha comentado muchísimo la película de Soul, la nueva película de Pixar, y me apetecía hacer como un podcast en la que se hablara sobre el mensaje de fondo que trae la película de Soul, los nuevos propósitos y el concepto de encontrar la propia voz, que sé que es algo que preocupa muchísimo a muchas personas y hay momentos a lo largo del año que son como especialmente relevantes en cuanto a ese propósito, ¿no? Y uno de ellos es precisamente fin de año, otro es en septiembre, ¿no? Cuando empieza el cole, y otro suele ser la fecha de cumpleaños de cada uno. Son como tres momentos muy relevantes en los que empezamos a plantearnos qué estoy haciendo, hacia dónde quiero ir y demás, a no ser que aparezca una crisis de por medio que ya sabemos que lo desmonta todo, y es uno de los momentos como más relevantes en los que uno dice, bueno, tengo que empezar a moverme hacia el cambio, ¿no? Entonces, como te he contado en alguna ocasión, estamos como muy enfocados en el concepto del propósito como algo concreto que yo tengo que hacer en la vida, ¿no? Y nos maravillamos mucho de personas como María Teresa de Calcuta, como Buda, como Jesucristo, como Nelson Mandela, como personas que han sido como muy relevantes en la historia. Y sentimos que cuando hablamos de propósito, de alguna forma estamos hablando de este algo más, ¿no? Personas como que muy visionarias que han dedicado su vida a algo súper concreto. Entonces, en este imaginario, lo que hacemos es asociar una profesión a lo que yo he venido a hacer. Y esto conecta mucho con la película de Soul, ¿vale? No quiero hacerte spoilers, pero un poco así a grandes rasgos te cuento que el protagonista lo que él siente muy profundo es que tiene pues un don y tiene un propósito, y su propósito es algo súper concreto, ¿no? Algo está como muy definido y tiene que entregarse en cuerpo y alma a ese propósito, olvidando todo lo demás. ¿Qué pasa? Que este concepto de propósito, fíjate que está como muy encasillado, como muy encajonado en una cosa que tienes que hacer, en una acción, en un espacio concreto. Es algo como que está muy encajonado, y lo que hace es limitar toda la variedad de posibilidades que se da en el campo cuántico, ¿no? Como aquel que dice, es decir, estoy tan enfocado en tengo que hacer esto porque esto es mi propósito, que no me doy la posibilidad de abrirme a otras experiencias. Por lo tanto, estamos poniendo nuestro propósito en el hacer. Y ahí es donde, desde mi perspectiva, viene el grandísimo error, porque el propósito, tu voz, no tiene nada que ver con el hacer, nada que ver entre comillas, lo voy a matizar ahora, pero sí tiene todo que ver con el ser. Cuando yo estoy conectado con quien soy, con mis dones, con mis habilidades, con lo que se me da bien, con lo que fluye en mí de manera natural, con la abundancia que tengo yo con la vida, que lo hablábamos el otro día, que es este permitirme ser, entonces todo lo que yo expreso en el mundo está alineado con mi propósito. Mi propósito no tiene por qué ser salvar a no sé cuántas personas, que si las salvas maravilloso, pero no tiene por qué ser eso. Tu propósito puede ser hacer tortillas y hacer las tortillas más ricas del mundo, y con esas tortillas cambiar el estado de ánimo de las personas, aportar luz a través de tus tortillas, ¿sí? Porque porque tu propósito, tu voz, no tiene nada que ver con aquello que ejecutas, sino con el desde dónde lo ejecutas. Evidentemente el hacer tiene un peso, ¿no? Porque, es la forma en la que lo expresamos. Pero lo que viene antes de este hacer es el ser. Esto lo he hablado varias veces, pero al ver la película de Soul me pareció como muy maravillosa, ¿no? Porque
se habla mucho, ¿no? de los dones, de las habilidades, de los propósitos. Y al final, en última instancia, lo único, que no es poco, que se te pide en esta vida es que te permitas vivirla plenamente, con todo lo que trae, y que te permitas ser en plenitud expresando en esta vida. Por lo tanto, si tú te permites ser, ya estás ejecutando tu propósito, lo estás llevando a cabo. Otra cosa es que tú quieras poner al servicio de la vida este ser de una manera concreta, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que hacer un proceso de revisión de las milongas que nos estamos contando y que no nos están permitiendo ser. Y muchas veces detrás de todo esto que no me está dejando ser, hay prácticamente siempre el miedo. ¿El miedo a qué? Miedo a que me juzguen, a ser rechazada, a equivocarme, a fracasar, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que al final en el núcleo siempre es lo mismo, es un miedo a lo desconocido, miedo a permitirme ser quien soy. Este es el mayor miedo que existe, permitirme ser quien soy. Porque cuando yo me permito ser quien soy, tengo el riesgo de que evidentemente haya un rechazo exterior, o haya personas a las que no les encaje, o me pueda equivocar. Y eso forma parte de las reglas del juego de vivir. Por lo tanto, de lo que se trata es no tanto de alcanzar algo, sino permitirme que esto me llegue, permitirme vivir eso, vivir esa experiencia, ¿no? Por lo tanto, el tema de encontrar tu propia voz no tiene mucho que ver con un mapa del tesoro en el que tengo que hacer un recorrido para llegar a no sé qué sitio. No está fuera de mí mi voz está dentro de mí. Y al final lo que es imperativo hacer es desmontar todas aquellas historias que yo me estoy contando que están nublando mi propia voz y que te vas a dar cuenta que tienen todo que ver con lo que hay en el exterior y muy poco con lo que hay en el interior. Es decir, estás condicionando tu vida por lo que tú crees que los demás creen que tienes que hacer, que tienes que decir, que tienes que... ¿Sí? Y por eso es un viaje que no es hacia afuera, es un viaje que es principalmente hacia adentro. Y esto me conecta muchísimo con el tema de los propósitos de Año Nuevo, porque si te fijas, los propósitos de Año Nuevo, a los pocos meses, al poco tiempo, de hecho me parece, creo que ya lo conté, que esto hay una fecha que es el Blue Monday, que es a las pocas semanas, de aquí nada será Blue Monday, que es el día en el que uno se da cuenta de que eso que se ha propuesto no lo va a cumplir. Vamos a la raíz del tema. ¿De dónde nacen estos propósitos? ¿Desde qué visión de mí están naciendo? ¿Es lo que yo realmente quiero hacer? ¿Siento que me vibra hacer porque es algo que está en coherencia conmigo? ¿O es algo que yo creo que los demás creen que yo tengo que hacer? Los demás de sociedad, por ejemplo, el típico es ponerme en forma, ¿no? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, tal y como yo lo estoy entendiendo y en la forma en la que me lo estoy exigiendo y proponiendo, ¿está realmente alineado con mi forma de hacer ejercicio, con mi momento vital, con lo que yo necesito en este momento? ¿O tiene más que ver con la idea que yo creo que tiene la sociedad sobre mí, sobre mi propio cuerpo y sobre cómo yo me tengo que proyectar en mi propio cuerpo en esta sociedad? ¿Veis el tema? Es muy enroscado, soy consciente. Pero al final, si tú te propones algo que está en coherencia con quien tú eres, es algo que de manera natural se va a dar porque tu intención y tu atención está en eso. Pero en cambio, si me pongo objetivos que están basados en expectativas ajenas, entonces la fuerza de voluntad, que no es ilimitada para nada, tiene una fecha de caducidad que, bueno, pues hay quien lo calcula con el Blue Monday, hay quien tarda un mes, hay quien tarda 3 meses, hasta que llega un momento que eso se desvanece porque no estás en ese momento, ¿vale? Y también te quería, uniéndolo con todo esto y con la importancia del permitirse ser, quiero contarte una experiencia personal que vino justo a los pocos días de ver la película de Soul. Si me sigues por redes sociales, si me sigues por Instagram, ya sabrás que aquí en casa hemos adoptado a un galgo, a Loki, y pues
si vimos la película el día 26 de diciembre, pues el día 27 nos fuimos a casa de una familiar que tiene un recinto cerrado y lo pudimos dejar libre por ahí, en un jardín muy, muy grande y muy bonito que tiene. Pues de forma natural, de forma espontánea, empezó a correr como un loco y de arriba abajo, sin ninguna intención más que la de simplemente disfrutar corriendo, porque es lo que le nace hacer, es algo que lleva como muy en el ADN, ¿no? Y todos los que estábamos ahí nos quedamos absolutamente maravillados de cómo corría. Era bellísimo verlo correr. Yo me quedé fascinada porque en el mes que hace que lo hemos adoptado, nunca lo había visto correr de esa forma, ¿no? Fue algo como una experiencia súper bonita. Y todos los que estábamos ahí fue como, ¡guau! Nos sentimos atraídos por esa belleza del correr. Y lo conecté muchísimo con el tema de la película de Soul y con un poco el mensaje que quiero transmitir con este podcast, ¿no? La belleza está en cuando tú te permites ser quien eres, sin filtros, sin expectativas, sin ataduras, simplemente expresándote desde tu autenticidad y por ello poniéndote como muy en el centro de tu vida y estando como muy en contacto con tus necesidades reales. Y es realmente muy bello ver a alguien en este estado de coherencia, ¿no? Por lo tanto, insisto, los propósitos, encontrar tu voz, no es algo que esté proyectado a futuro, es algo que nace del presente, desde un anhelo profundo presente, en el que te permites ser desde lo más auténtico de ti y siendo muy consciente, porque a veces evidentemente estamos condicionados, ¿no? Por la cultura en la que vivimos, por la sociedad en la que estamos, etcétera, etcétera. Y lo bonito es darte cuenta, ser consciente de estos condicionantes que te están limitando para poder trabajar en ellos, que, bueno, evidentemente esto es lo que se trabaja en un proceso de desarrollo personal, ¿no? Como un acompañamiento como el que yo dinamizo pues, con mis clientes. En fin, espero que te haya gustado el podcast de hoy. Hace ya unos cuantos días que le voy dando vueltas porque bueno, han ido pasando estas cosas, ¿no? Y se juntaron todas las piezas. Y nada, desde aquí desearte un feliz 2021 y contarte que, bueno, en la página web hay algunas novedades sobre talleres online que te puedes descargar ya, bueno, a los que puedes acceder ya, de hecho, sobre cómo aprender a meditar, cómo empezar a meditar y sobre cómo aprender a gestionar tu miedo, tu ansiedad con mindfulness. Te lo voy a poner en la descripción del podcast para que puedas acceder rápidamente a la página web y ver un poco cuáles son las distintas propuestas. Y si has disfrutado de este podcast y crees que le puede interesar a alguien, pues no dudes en compartir, en darle like, en suscribirte, todas estas cosas. En comentar si quieres, lo que sea. Te mando un fuertísimo abrazo y hasta la semana que viene. Si quieres seguir indagando en una vida más consciente, pásate por mi web y descárgate los recursos gratuitos que he preparado para ti. O accede a los últimos posts publicados. Lo encontrarás todo en albaferrete.com, themindfulroom.com o calmamental.com.